Seguimos, estamos un poquito atrasados con la licenciada Lourdes León para que nos hable sobre eventos adversos desde su perspectiva y vayan preparando sus preguntas para que la mesa sea un poco más grande. Bueno, ante todo quiero agradecer al Comité Científico SOCIPEN por la invitación a este tercer curso internacional de enfermería. Yo os he traído un tema acerca de la seguridad del paciente en neonatología, pero la verdad es que me he remitido a las revisiones bibliográficas. Esto quiere decir que para hablar de eventos adversos me he remitido a la base de datos Latindex y a la base de datos ESIELO. Entonces, el tema que se me planteó para dar esta mesa redonda, me hubiera gustado hacer un histograma de todos los artículos que están volcados en estas bases de datos, ya que de ellos, las enfermeras de las UCIs neonatal, tenemos casi 100 artículos publicados en toda Latinoamérica y España. Pero solo 4 de ellos he podido concretar con la evidencia científica. Entonces, los efectos adversos ligados en la práctica clínica, cuando tratamos con los recién nacidos de muy bajo peso, cobra mayor importancia en las conductas de prevención. De estos efectos adversos, diversos puntos deben ser tratados de forma sistemática y verdadera. Aquí nos plantean que tiene que haber un personal responsable de la unidad donde se debe crear conciencia a todo el equipo que se hace cargo de los cuidados del paciente. Con los cuidados en el neonato se ha detectado en estos artículos que la identificación del recién nacido es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente hasta la actualidad se siguen mostrando errores en la identificación. Por lo menos tienen que haber dos campos, ya sea fecha de nacimiento y también el número de historia, la madre, el tipo de la edad gestacional y todo eso, ¿no? Los procedimientos sobre el paciente. También se ha visto que como eventos adversos se ha encontrado una intubación endotraqueal frustrada. También la canalización umbilical con localizaciones riesgosas, ¿no? También se han visto un poco el tema de que se ha encontrado malas praxis, ¿no? La punción de arterias en áreas sin circulación colateral. Luego también se ha encontrado en la documentación de artículos extravasaciones de medicaciones necrosantes de tejidos. También en esta base de datos he podido encontrar que hay incorrectas respuestas asistenciales sobre el paciente. Esto quiere decir que nuestra experiencia nos puede ayudar de mucho, pero sin una actualización no podemos seguir el día a día. Diversidad de criterios que llevan a perder la coordinación de acciones a favor de la situación del paciente. Los ponentes anteriores han puesto también temas, ¿no? Y yo creo que ha quedado bastante claro acerca de la correcta observación, el correcto despistaje y poder hacer buenas actuaciones en enfermería neonatal. Otro efecto adverso que se ha podido encontrar en esta revisión bibliográfica es el mal funcionamiento o alteración de los equipos como las incubadoras, los tubos de fototerapia agotados, los laringoscopios rotos, equipos de reanimación rotos, mal armados, las válvulas de respirador de flujo intermitente, los fallos en filtros de fluidos. Esto quiere decir que tenemos que nosotros, ante todo las enfermeras, revisar y trabajar junto con el demás, el otro equipo, como los auxiliares de enfermería, en poder, ¿no?, revisar y actualizar todo aquello. Ahora, el gran tema que también he podido encontrar en estas bases de datos son las prescripciones. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que hay errores de los cálculos de dosis en la medicación, o los errores de la caligrafía, como bien dijo Roberto y Diana, sobre la gran confusión que puede generar poner mal una coma o explicar mal el tipo de tratamiento, ¿no?, al ejecutar la orden médica.
Luego también se ha encontrado por errores en las diluciones, concentraciones o formas de presentación de los distintos fármacos. Esto quiere decir que se puede saber qué tipo de presentación y dilución hay, pero siempre hay que guiarnos por nuestras guías clínicas, nuestros protocolos de actuación y sobre todo la continua administración de lo que se da en nuestra unidad. Y por los errores en las dosis prescritas al no adecuarlo al aclaramiento de la creatinina o al fallo hepático. Tenemos que saber, como enfermeras especialistas, las correctas dosificaciones. Es muy importante que el personal de enfermería en las UCIs neonatales tengan una destreza, sobre todo al realizar y recoger muestras. ¿Por qué? Porque se ha visto que también un efecto adverso perjudicial para el prematuro es encontrar glucemias bajas por la tardanza en la realización del método, ¿no? Y también que se han enviado hemólisis de muestras a los laboratorios. Otro sería una falta de anticipación de riesgos probados, como el no realizar estudios de glucemias a un hijo de madre diabética, o la falta de administración de corticoides prenatales en el caso de una amenaza de parto prematuro, donde debe figurar dentro de los casos por omisión. Este tema lo aborda mucho en las bases de datos Latindex, porque la omisión en el cuidado es fundamental registrar y anticiparse y avisar, porque un paciente en parada cardiorrespiratoria o acidosis respiratoria, como hablábamos con las colegas, en un paciente intubado en el cual no se aspira a secreciones oportunamente puede ser perjudicial para que ese niño salga de esa parada cardiorrespiratoria. Mirar, los neonatos de muy bajo peso, de los que podemos atender en nuestras unidades, se triplica la mala actuación y la mala administración de medicación. Nos daban un ejemplo en esta base de datos que nos comentaba de que hubo un paciente en un hospital X, ¿no? En este hospital el paciente entró por una intervención quirúrgica, algo que sale habitualmente en los reportajes, ¿no? Como comentaba Roberto, entra por una intervención quirúrgica, pero este paciente en su historia clínica ponía que tenía una alergia a un antibiótico. El cirujano, al realizarle la operación, le pauta este antibiótico profiláctico, y el paciente al despertarse, la enfermera evidentemente le administra la medicación, y este paciente al despertarse se despierta pues con un rash generalizado. Al verle la enfermera con el rash generalizado, le para la medicación y poco a poco pues se va recuperando, ya sea con otro tipo de medicación. Pero ¿qué pasa si el paciente, después de todo el proceso, se levanta con un rash generalizado y da una parada cardiorrespiratoria y al final fallece? Es un evento adverso que implica muchos estragos para la entidad sanitaria y sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Porque nos acecha y nos da muchas secuelas para futuras intervenciones. Imagínense los recién nacidos prematuros de bajo peso, se triplica. Entonces, por lo importante de los puntos tratados, de los que han dado los ponentes y de lo que he podido aportar, aunque sea en pocas diapositivas, pero me pareció un poco darles un poco los puntos más claves de lo que puede ser nuestra actuación en enfermería. Dentro de las instituciones debe existir personal altamente cualificado, y esto se repite en todos los artículos que vosotros podéis buscar en toda la base de datos, como el Cielo también, y la Cochrane, sobre todo la biblioteca Cochrane, pues tiene que ser personal que esté designado y entrenado en buscar y estudiar y prevenir accidentes y errores. Es mucho mejor prevenir que tratar las consecuencias, ¿no? Evidentemente, porque si nosotros advertimos un efecto adverso, como decía Diana en su ponencia, que lo ha explicado muy bien, ha dado en el punto del concepto lo que es un efecto adverso, todo aquello que se da por una actuación sanitaria, pero que sí en realidad no se ha hecho con la búsqueda de hacer daño. Eso nos tiene que quedar muy marcado lo que puede ser la fatalidad de un efecto adverso sobre la atención a un tipo de pacientes, y en este caso a los recién nacidos prematuros, ¿no? Debemos entender y hacer entender que la peor estrategia es el ocultamiento, por miedo a los litigios de la mala praxis. Es decir, si nosotros
nos planteamos el callarnos o encubrir al compañero, a la compañera, o no dedicarle un tiempo y sentarnos a ver cuál ha sido el error que se ha cometido, esto nunca se va a mejorar, ¿no? Nunca se va a querer mejorar y no se va a aprender de lo que se ha hecho mal. Yo esto lo quiero también desarrollar en la próxima ponencia que os voy a explicar, porque la seguridad del paciente tiene que ver mucho con este tipo de actuaciones. Desde la bibliografía y bueno, gracias.